Que es un privilegio y un gozo estar con ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Todavía seguimos en el periodo vacacional, ¿verdad? Como que andamos así un poquito norteados, pero a veces Dios nos da también tiempos de refrigerio para poder hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Sí? Siéntase en casa. Lo que queremos es que usted reciba esta mañana y principalmente que podamos seguir compartiendo el mensaje de nuestro Señor. Todos en la vida necesitamos tener que ser guiados. Pero antes de empezar, veamos un cordial saludo a las personas que nos pidieron esta mañana el link para poder entrar. Ya se los envié, por ahí ustedes conéctense después de la alabanza. Estamos transmitiendo en vivo y queremos que Dios siga obrando en el corazón de muchas personas. 30 de julio 2023. Hoy, el día de hoy, hemos denominado el tema queremos ser guiados por su Espíritu, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo es lo mejor que usted pueda tener. No puede tener mejor guía, mejor dirección que lo que Dios haga en el corazón de cada persona. Cuando te empieza a dirigir, tu vida comienza a cambiar. Y eso es lo que queremos que cambie. No le cambien, quédese con nosotros y damos inicio a este servicio. A todos los que están aquí presentes, sean bienvenidos. Gracias. Queremos decirle, hoy queremos ser guiados por su Espíritu, y una de las formas que somos guiados por su Espíritu lo vamos a analizar en 3 partes. Primero, vamos a ver, dice, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, fíjese bien, por medio del Espíritu, hace usted morir a esas inclinaciones, vivirán. ¿Sí me entiende? ¿Está entendiendo? Le estoy parafraseando un poco el versículo para que usted lo pueda ver. Esas inclinaciones, normalmente una inclinación es mala, ¿verdad? Porque es algo que nos va a llevar a cosas malas, ¿sí? Estando en Colombia me decía una persona, fui a Plaza Salitre y me dijo, ¿qué le provoca? Dije, no, yo ya fui a un encuentro, nada me provoca. Pero es una palabra que utilizan en Colombia para decirte ¿qué se te apetece? O cuál helado de qué sabor quieres. Y yo pensaba que iba por otro rumbo, ¿verdad? Dije, no, esta es profeta, me está diciendo algo que yo quiero saber o algo que estoy haciendo mal. Y no, y al final de cuentas, siempre nuestras inclinaciones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios, tienen un contexto para cambiarse. Dice que si hacemos morir esas inclinaciones, viviremos. Y está hablando de una vida espiritual, no está hablando tanto de una vida física. Hacemos morir lo que nos hace daño y viviremos en el Espíritu. Eso es lo que prácticamente Dios nos da o Dios nos dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por muy tonto que seas, si el Espíritu te guía, difícilmente te vas a equivocar. Difícilmente tú vas a pararte ante cualquier situación y te digan, tengo esto y tengo esto otro para ofrecerte. ¿Cuál de los dos quieres? Tu carne va a decir, no, lo que cause menos problema o lo que sea menos complicado. Pero a veces lo complicado no siempre es lo mejor, sino a veces tenemos que saber discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y eso a veces nos toma un tiempo para hacerlo. Una vez que Dios te empieza a tomar, empieza a quitar cosas que no queremos dejar. ¿Usted antes de conocer de Dios tomaba? ¿Sí? ¿Fumaba? No, pero sí tomaba. Me encantaba, ¿verdad? El relajo. ¿A quién no le gustaba el relajo, va? A todos nos gustaba, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros comenzamos a esto, de repente hasta las ganas de tomar se me fueron quitando. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿No le pasa? Como que las ganas ya se empezaron a ir. Y se irán, y el tabaco igual. Y las cosas que no nos van edificando nuestra vida se van retirando. Y dice, lo primero que empieza, ya veo que ya no se me antoja, pero en vez de alarmarse, debería de glorificar a Dios, ¿verdad? Porque ya no es una inclinación que está mal. Y yo decía, bueno, si el resultado de tomar trae edificación en mi casa, pues a tomar todos, ¿verdad? Pero no creo que es consejo, es solamente, ¿verdad? Eso estoy diciendo un ejemplo. Pero eso es lo que queremos hacer. Si realmente hay cosas que debemos de quitar, Dios nos va a ayudar para poderlas quitar. Siguiente, ¿qué otro más dice? El Espíritu mismo está refiriéndose al Espíritu Santo. Cada vez que tú veas
espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo. Mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él viene, el Espíritu Santo, y te dice, eres hijo de Dios. No te puedes perder, no te puedes equivocar, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo te va a decir, eres mi hija, eres mi hijo. Y cada vez te lo va a decir a través de muchas cosas y de muchas situaciones. Siguiente, seremos como esto, ¿verdad? Un teléfono ahora se llama GPS, es un posicionador satelital que antes inicialmente fue usado para servicios militares nada más. Ahora está a la disposición de cualquier persona para poder dar y guiar a donde tú quieres llegar. Por muy tonto que podamos ser en cualquier ciudad, no te vas a perder. Puedes usarlo y puedes dar hacia donde vamos, ¿sí? En ciudades grandes, en Estados Unidos, aún yendo a otros países, este sistema de navegación satelital sirve para ubicarnos y no perdernos. Así es el Espíritu Santo. Siguiente. Y dice, 2 Corintios 3:17, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tú dejas que el Espíritu more en ti, vas a vivir en libertad, porque vas a tener libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, y vas a decir, yo me inclino a lo que Dios quiere. Porque la pregunta es, si no estamos eligiendo bien, ¿qué está guiando nuestras vidas? Nuestra carne. Pero ¿por qué me dice que nuestra carne? Porque nuestra carne es la que no se quiere molestar, quiere estar reposada, no quiere hacer nada, principalmente, ¿verdad? Eso es algo que nos va a suceder. Siguiente. Pero la pregunta es esta, ¿te sientes perdido o perdida? ¿Necesitas dirección? Es una pregunta personal, no mires a nadie. Es una pregunta, ¿cómo te sientes? Hay veces que tu vida se siente perdida, sientes como que no hay dirección, no sabes hacia dónde ir. Mi madre, cuando faltó mi padre, ella se sentía perdida, profundamente perdida. No sabía qué hacer porque mi padre resolvía todas sus cosas. Tenía una necesidad y él se lo suplía. No había cosa que ella no deseara, ¿verdad? Por amor, que él se lo daba. Pero un momento cuando faltó, fue como un barco sin brújula y sin rumbo. No tenía un timón ni una veleta para poder navegar. Entonces le digo, mamá, es un tiempo para conocer de Dios. Y es un tiempo donde Dios va a guiar al puerto que tú quieras llegar. ¿Sí? Si le dejamos a Dios que Él comience a guiar nuestra vida, vamos a ver cosas y cambios muy, muy relevantes. Vamos a ver la definición de guiado o guiar. Es un verbo transitivo, ir delante de una o varias personas mostrando el camino. ¿Sí? Y así es como va. El Espíritu Santo siempre a algunos les dijo, a Pablo le dijo, no vayas. A otro le dijo, en la visión del Macedonio le dijo, vayan y ve. Y Dios a veces te va diciendo, a veces Dios te impide. Ayer vino la hija de un buen amigo que está en Grapevine, Texas, y vino aquí y por alguna razón iban rumbo a Tamazopo y no pudieron culminar su viaje. Venían en un vehículo seminuevo o nuevo, probablemente, yo no lo conozco, de la marca Kia, y de repente se le rompe una manguera. Y me dice él, ¿será que Dios está previendo algo? Probablemente. Tú no sabes, ¿verdad? Y qué bueno si los detuvo, por alguna razón los detuvo. Y me dice, puede ser bueno o puede ser malo, no te puedo decir. Pero si algo interrumpió el camino, a veces Dios también te manda gente para decirte que no vayas o que no hagas. ¿Sí? Hay gente que te llama en la mañana y me dice, ¿y por qué me llamó? ¿Quién le dijo que me llamara? Bueno, yo nomás te estoy llamando para saludarte y para decirte que lo que vayas a hacer no lo hagas. Pero ¿quién le dijo que usted? A veces Dios me pone y yo te llamo y tú me dices, ¿y por qué a veces no quieres? Bueno, ya será elección tuya. ¿Sí? Hay cosas que no podemos evitar, pero sí te puedo decir lo que debes de hacer. ¿Sí? Hay veces que te voy a decir, haz esto. Y a veces, ¿verdad? Dios a veces está en medio de muchas ecuaciones que nosotros al tiempo las vamos a ver. ¿Sí? No quiero moverme por mi carne, sino quiero moverme por lo que Dios me pone en mi espíritu. Porque eso es lo que prospera.
Y no estamos aquí para entronarnos, ¿verdad? Para hacernos una gran iglesia. No, para eso, ¿verdad? Hacer un gran edificio. Tampoco para eso Dios me hubiera metido a bienes raíces, ¿verdad? A ser vendedor de eso. Pero Dios no me llama a eso. Dios en días pasados me dijo, es necesario llevar mi palabra a todo antes que venga la dispersión. La diáspora, ¿verdad? En la Torre de Babel confundió el mensaje, confundió las lenguas y ¡fum! Todos comenzaron a ir a predicar y a ir a hacer otra parte. ¿Sí? Hay un proyecto que lo he puesto en manos de Dios. Sí, a la persona que Dios me puso, ya se lo dije. Y es crecer, ir a otro lugar. Nos han pedido estar en otro lugar. Les mandamos un caluroso saludo a mis amigos de Altamira, ¿verdad? Que dicen, deje a Beto ahí, señor Vicente, y véngase para acá. Acá lo amamos mucho. Pues yo voy a hacer caso, dejamos a Beto para que pues Beto se encargue, ¿verdad? Está a cargo, no pasa nada. Y pues queremos seguir creciendo, ¿verdad? Es llevar el mensaje. Porque si yo me quiero entronar a hacer una gran iglesia, estoy envaneciendo nada más mi orgullo. Y eso no me trajo a Dios. Me trajo a llevar el mensaje a más lugares donde Dios pueda ser glorificado. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios esta mañana? Sí, Él va a ir delante de nosotros, objetivo. Dice Romanos 8:27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre está guiada por su Espíritu Santo. Y cuando Dios quiere hacer algo, su Espíritu Santo actúa y empieza a mover el corazón de muchas gentes. Aunque tú no lo veas, Dios está moviendo cosas que realmente tú un día lo vas a comprender. Yo digo una cosa cuando llegue al cielo: enséñame ese rompecabezas celestial en donde yo estaba trabajando en una partecita, y eso es lo que espero. Y quizás Dios me va a decir, es que tú no veías el contexto completo, tú solamente tenías una visión demasiado cerrada a lo que tú estabas viendo. Y le dije, pues sí, pero ahora quiero que me muestres tu voluntad para hacerla. Siguiente, ¿sí? 3 acciones que nos ayudará el Espíritu Santo. Número 1, vamos a verla. Dice que no seremos guiados por la carne. Ahí te va. Acuérdese, la plática está hecha hace varios días. No es para usted, no se la apropie, es para todos. Dice, existe una dicotomía en el mundo interno. Solo hay 2 lugares donde podremos pasar la eternidad. Uno es en la vida eterna, otro es en la muerte eterna. No existe una tercera opción. A Dios no le agradan los tibios y no los permitirá en el reino de los cielos. Dice Dios, o eres frío o eres caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. O te defines o no te defines. ¿Cuál de las 2 quieres? Si dijeras, soy medio tibio, pues te van a devolver. Y Dios, no yo. Entonces a veces tenemos ese juego en nuestra vida. Queremos ir adelante y atrás, y jugar en una tibieza. Pero la tibieza al final de cuentas tiene consecuencias, porque no nos definimos en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Estás diciendo, Dios, eres Dios, te amo, pero cuando tengo problemas, no, mejor no. ¿Cómo? Entonces hasta que te alivies vas a venir, hasta que te vaya bien vas a venir. Es como ir a un hospital y decirle al de la entrada, mire, señor, hasta que me sienta bien vengo. Te va a decir el Señor, pues eso ahorita cuando debes de venir. Pero definirte en tu corazón qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir. Porque si estás en una tibieza es que no estás ni en un lugar y ni en otro. Eso es ser tibio. No te defines. Yo conocí gente, muchísima gente tibia, que al final me decían, ¿y usted lo hace? Yo lo hago. Y no piensa o no duda en no hacerlo porque voy a dudar. Sé a quien sirvo, sé a quien honro, sé hacia dónde está mi esfuerzo. Pero la pregunta de hoy es, ¿tú sabes hacia dónde está tu esfuerzo? ¿Está siendo tibia? ¿Está siendo fría? Fría es aquel que no quiere saber nada de Dios, aquel que le da la espalda a Dios. Eso es la persona fría.
Pero las personas ardientes poco hay, pocas hay, pocas en el mundo, ¿verdad? Como dicen un refrán, pocos en el mundo. ¿Y qué va a hacer? Que Dios guíe tu espíritu hacia donde quieres ir. Y hay cosas que van a quitarse y cosas que va a seguir trabajando Dios en quitarte. ¿Sí? Hablé en la mañana a una persona y le dije, Dios, cuando te trajo aquí por primera vez, sí, Dios ha cambiado y ha transformado muchas cosas. Ya no eres la misma persona que antes. Ha quitado, ¿verdad?, resentimiento, ha quitado malas palabras, ha quitado cosas que realmente no edificaban tu vida y las ha transformado para una razón. ¿Sí? Todas las personas que en alguna manera están ahorita en otras iglesias, en otras ciudades, están trabajando. Y le doy gracias a Dios, fueron mis alumnos. Y me mandan mensajes y me dicen, gracias porque todo lo que formó en mí ahora me sirve para trabajar en otro lugar. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios porque pude influir de manera positiva en sus vidas, para que ellos pudieran seguir guiados por el Espíritu. Pero ¿qué más dice de la carne? Dice que la paga del pecado es muerte. No tanto una muerte física, sino espiritual. El pecado que lleva a la muerte. A veces así es el pecado. Sí, nos es duro decir y hablar de este tipo de situaciones, pero a veces es necesario saber qué es lo que pasa. Dice, el pago que da, fíjate esta versión lo que dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Él te da a la gente que no conoce, la gente que vive, ¿verdad?, en una manera pensando que la muerte tiene con el hombre cierta amistad o relación, pero no la hay. Hebreos 2, 14 y 15 lo habla, ¿verdad? Y lo dice muy claramente, que la muerte es nuestro enemigo. Y vemos mucha gente, yo veo gente que trae sus cadenas o sus dijes aquí enfrente, y ellos creen y piensan que eso va a ayudar, pero eso no va a ayudar, al contrario, va a destruir tu vida. Seremos reos de condenación eterna. ¿Sí? Si servimos al diablo, vamos a ser sus esclavos durante toda la vida. Hay en mucho tiempo atrás muchas personas que llegaron con nosotros en una manera, siempre había personas que tenían cierta adoración. Y hasta que fuimos explicándoles cuál era esto, al principio se molestaron con un servidor, pero le dije, no te molestes, ve lo que Dios va a quitar de tu vida. Comenzamos, fuimos, destruimos más de 20 o 30 altares a la muerte, en los cuales la gente tenía ya temor. No tuvieron temor meterlo, pero tenían temor sacarlo. Entonces le fuimos a decir en el nombre de Jesús que no podía tener más autoridad que el Señor mismo. ¿Sí? Ellos temen, no sabes cuánto. Y gente que ha estado, gente que he podido, y por la gracia de Dios, atender, es gente que me dice, yo adoraba la muerte, pero hay alguien y hay algo que es mayor que la muerte. Digo, ese es el Señor Jesucristo. Ese es mayor que, y ese no va a dejar, ¿sí?, que tú y tus obras prosperen. Dice, ya lo vi, al final es muerte. Le digo, exacto, al final son caminos de muerte que no van a prosperar en la vida de ninguna persona. Siguiente, dice, frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Verdad? Estamos hablando que cuando somos guiados en la carne, vamos a ver cuáles son los. Primero, pon atención, anterior, no vaya tan rápido. El dedo más rápido del oeste le dicen. ¿Sí? Primero, idolatría, brujería, ¿verdad? Que a veces inconscientemente nos invitan. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Ahí aguántame. Arrebatos de ira, ¿no los tienes todavía? De esas que se te sale, dice, se me chispoteó, como dice el chavo. No se te chispoteó. Esas son cosas de la carne. Te arrebatas, avientas las cosas. ¿Quién aventaba las cosas aquí? Ahora resulta que vinieron. ¿De qué convento salieron? No, yo lo hacía. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con qué batallaba usted? Con la ira. Hasta que Dios la tuvo que cambiar, o más bien yo me tuve que dejar que Dios me cambiara.
Pero a veces hay arrebatos, te agarras al suelo. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no está? ¿O estoy en otro salón diferente? A veces se enoja usted y se arrebata. Y a veces maldice y dice y manda al infierno a todos por lo pronto. Y después se da cuenta, reacciona usted que lo que estaba haciendo estaba mal. Rivalidades, disensiones que son divisiones, causar división en la gente, en alguna, el sectarismo. El que yo le diga, usted no puede ir a ninguna otra iglesia más que aquí, porque aquí está la verdad de Dios. Eso es sectarismo. ¿Sí? Donde yo trato de vivir nada más en un pequeño grupo. Es una iglesia tribu, donde la gente nada más ustedes son los elegidos de Dios. Y eso es mentira. Usted puede ir. El día que fui a ver de Argentina al doctor, ¿cómo se llama? Alberto Motesi. Hubiera visto qué cara me pusieron. Probablemente no tenga sana doctrina. Y vi los anuncios que pusieron antes de ver al doctor Motesi. Lleno un estadio con más de 25,000 gentes. ¿Tú crees que ese hombre no predica la sana doctrina? Pero donde yo estaba decían, no, ese hombre no. ¿Pero por qué no? Esto no es una secta. Las sectas nomás es un lugar donde están los mismos. No va gente diferente, no hacen cosas diferentes. Quieren tener solamente un club. Y eso está mal. Dice, envidias, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Pero ve la advertencia que dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Usted es libre de ir a donde usted quiera. No me venga a pedir permiso. Usted puede ir a ver todo lo que edifique a Dios. Vaya, vea nada más a quién va a ver. Es que voy a ir a ver a Barbie. No, esa no va a edificar su vida, ¿verdad? Probablemente se vaya de color rosa, pero no va a edificar en nada su vida. A lo que yo quiero llegar es que tales personas que practican todo esto no heredarán, no entrarás en el reino de Dios por alguna razón de esta. Moisés era una persona iracunda. Le dijo Dios, háblale a la piedra o a la roca. Y le dio un tremendo palazo porque su carácter estaba descontrolado. Si era un hombre elegido por Dios, sí, sacó al pueblo de Dios, lo condujo al pueblo de Dios, ¿correcto? Nadie tiene ninguna inconveniente en eso. Pero eso es lo que va a suceder. No heredó el reino de Dios. Al final llega al monte de Pisga, sube y le dice, todo lo que miras, pero tú no vas a poseer, tú no pasarás por tu carácter. Así le dijo Dios bien práctico. Ve, coloca las manos sobre tu sucesor. Él sí pasará. Él sí mirará todas las maravillas y cosas que tengo para él. Entonces el arrebato y la ira no es sano en nuestra vida. Sí, deje de arrebatarse. O no entrará en el cielo, en el reino de los cielos, lo dice la palabra. Te sale humo todavía. Pero poco, dijo, ya menos. Bueno, que no le salga nada, porque eso no es sano en su vida. Por cualquier argumento que sea. Piénselo, hay gente que primero se enoja y después piensa. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí? No nos enojemos. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué más dice el tema? Dice, siervos del pecado a veces somos. No nos damos cuenta. Seguimos pecando involuntariamente, pensando que no hacemos mal a nadie. Pero dice en sus palabras, encontramos ejemplos de personas que estuvieron en pecado y fueron condenados. Y otros que estuvieron en el camino de Dios, pero luego hicieron lo malo. Dice, y se apartaron. Hay gente que va muy bien en el camino y de repente, ¡pum!, se aparta. Se van. No se van porque tú les digas algo. Se apartan porque no llevan una vida genuina con Dios. Es que dice, usted les dice algo, no, yo no les digo nada. Yo dejo que tú tienes una elección y una libertad. Te dije desde el primer día que llegamos aquí, tú tienes la absoluta libertad de hacer lo que Dios ponga en tu corazón que tú hagas. Yo no te voy a decir a veces tanto que hagas, porque personas que ya tienen mucho tiempo con nosotros nos dicen,
¿Y qué debo de hacer? Pero ¿por qué me preguntas qué debes de hacer? Si tú ya sabes lo que tienes que hacer. No caigamos, ¿verdad?, en religiosidad ni en fariseísmo. ¿Sí? ¿Qué más dice el tema? Dice, Saúl busca a la divina. Esa es una situación práctica que acontece muy a menudo en muchas partes del mundo y en muchas ciudades, colonias, donde tú le quieras llamar. Aquí hay un rey, primer rey de Israel, Saúl, elegido por Dios. Pero por eso dice, ordenó a sus oficiales que buscaran una mujer que invocara a los muertos, para que yo vaya y le haga una consultita, de esas de 200, ¿verdad? ¿O de cuánto valen ahora? Nadie sabe, 500. ¿Y ese? Pero eso hacía el tipo. Y era un rey puesto por Dios, sí. Pero también se le chispoteaba, ¿verdad? A veces hacía cosas que no. Mire, ese que le pasa la mano y le frota, y al final de cuentas es pura mentira. Sí, nomás están diciéndole lo que usted quiere oír. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer eso? Dale. Y el hombre o mujer no deja a nadie sin, ¿verdad?, para que digan, no, es que yo soy hombre. Bueno, que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado y su sangre será sobre de ellos. La muerte por consultar a divinos en el tiempo de Jesús era morir apedreado. Te paraban y te regalaban como unas 100 piedras de todos tamaños. La idea era acabar con tu vida, ¿verdad? Como Esteban, el primer mártir, lo acabaron a pedradas. No crea que a besos, abrazos, no balazos, dice el presidente. No, le dieron duro con piedras hasta que acabaron con él. Pero fíjate que un sacrificio de un mártir trajo posteriormente un avivamiento. Así lo dice y lo hemos estado leyendo. Si tú lees, yo te estoy leyendo lo que tú estás también leyendo. Entonces, ¿qué hace? Todo era guiado por el Espíritu. Al final menciona las mismas palabras que Jesús. Perdónalos, no saben lo que hacen. Sí, él sabía hacia dónde iba. ¿Tú crees que Esteban no lo podremos mirar en la gloria de Dios cuando lleguemos al cielo? Sí, lo vamos a mirar. Allá va a estar arriba. Así que no te preocupes porque murió apedreado. Preocúpate más cuando no sabemos hacia dónde queremos ser guiados. Siguiente, ¿sí? Otra de las cosas, los hijos de Sebas no fueron guiados por el Espíritu. ¿Sí? Estos eran hijos de un sacerdote que andaban haciendo como Don Simi, lo mismo pero más barato, y andaban haciendo cosas raras. Que quiero que veas, ¿verdad? Cuando no eres guiado por el Espíritu y tratas de hacer cosas que no están dentro de la voluntad del Espíritu. Dice, estos hombres no fueron guiados por el Espíritu y terminaron mal. Lo que Dios hace no se puede imitar. El poder del Espíritu Santo es único. No hay otro. Ellos trataron de imitar el poder que actuaba en la vida de Pablo. Siguiente, Adrianita. Y dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y le decían al endemoniado, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacía los 7 hijos de un tal Escevas, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. ¿Sí? Una más. Y dice, pero en cierta ocasión, el espíritu maligno le contestó, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Qué duro, ¿eh? Pero ustedes quiénes son, qué autoridad tienen. Terrible. Continúo. Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. Encuerados los mandó. ¿Sí? El otro día, bueno, ya hace tiempo atrás, tengo un discípulo que quiero mucho porque él es alto, grandote, pero a veces la grandeza no tiene nada que ver con el valor. Y me dijo, hay una persona por mi casa que se pone mala. Y empieza a hablar y cambia su voz y pone así cosas y empieza a gruñir. Y le dije, pues ve y repréndela y sácala. Déjame ir. Y va.
Y cuando llega con las personas y dijo, salte en el nombre de Jesús, no me voy a salir. Y le volvió a decir, salte en el nombre de Jesús, no voy a salir. Dijo, creo que alguien se tiene que ir y creo que ese soy yo. Y se fue. El otro día en la siguiente reunión llego yo y me dice, oiga, ¿no se salió? ¿Por qué no se salió? Pues si es tan fácil, ¿no? Cualquier tonto lo hace, ¿no me decías tú? No, ya vi que no cualquier tonto lo hace. Pues entonces salió. Dijo, alguien se tiene que ir y soy yo. Dijo, mejor. Y salió. Y está de este tamaño, como 1,80, 1,90. Y yo dije, pues no que tan grandote y tan collón. Saúl era grandote, sobrepasaba por los hombros de todos, dice la palabra. Pero lo que tenía de grandote, lo tenía de collón. Entonces, ¿para qué quieres tanta altura? Si cuando hay que hacer las cosas, vamos a salir huyendo, ¿verdad? Yo conozco una señora que le dijo a su esposo, mata a la cucaracha. Y le decía así porque volaba, pero no la mataba. ¿Cómo era un señor tan fuerte y con una pequeña cucaracha y no la podía matar? Y a veces pasa en la vida, así podemos enfrentarnos con este tipo de situación, ¿sí? Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, fíjate bien qué va a pasar. Esa es la gente que realmente vale la pena, ¿sí? Dice, podemos llamarle a Dios Padre nuestro y nosotros somos sus hijos. Ya no se manifiestan entonces los frutos de la carne en nosotros, sino los frutos del Espíritu. Porque ya no se va a manifestar cuando tú comienzas a entender que eres hijo de Dios. Entonces los frutos empiezan a querer brotar por sí mismos. Buenas acciones, obediencia, ¿sí? Empiezas a ayudar a la gente. Empiezas que no te reciben, déjalos que no te reciban. No te preocupes, tú sigue predicando, sigue compartiendo. Habrá gente que te dice que no. A mí mucha gente me dijo que no. Y al poco tiempo después volvieron. Un día, un miércoles, te narro la historia para que sepa rápidamente. Y no quiero detenerme mucho en esa historia. Aconsejamos a una persona y le dije, tienes que hacer un cambio de verdad, de forma, de fondo y de forma en tu vida. Y me dijo, no, voy a seguir haciendo. Lo dejamos. Al final de cuentas viene un miércoles, pasa, está el servicio en el miércoles y viene la persona conmigo y viene enfrente arrodillado y empieza a gritar que lo perdonara. Casi lo matan por situaciones personales de él, ¿verdad? Nada que tenía que ver con la iglesia. Pero en el momento yo le dije, ¿y por qué en vez de arrodillarte? ¿Por qué en vez de pedir perdón públicamente? ¿Por qué no haces lo que Dios dice? Si el Espíritu te guía, va a haber frutos del Espíritu. ¿Sí estás entendiendo? Si dejamos que los frutos de la carne salgan, como todos los que te narré, ¿estás de acuerdo? Esos van a acabar nuestra vida. Y me decía la gente, ¿por qué llora? Porque días antes Dios me puso en mi corazón que le dijera que hiciera un cambio de forma y de fondo en su vida. No quiso comprenderlo y sobrevino el problema. Venía tan golpeado, le rompieron 5 costillas y los ojos eran rojos en vez de blanco, parecía conejo de Castilla, de la golpiza que le habían dado. Pero yo le dije, no es necesario llegar a ese punto. Aquí yo lo que quiero que entiendas es, deja que Dios comience a guiar tu vida y todas tus acciones para ver los frutos. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu. No busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Estás de acuerdo? Puedo hacer muchas cosas, pero la pregunta que debes de hacer antes, ¿y a Dios le agradará? Eso es algo que debes de aprender, porque no podremos hacer lo que nosotros queramos. Libre es aquel, ¿verdad?, que hace lo que debe. Ese es el que hace realmente la voluntad de Dios. Pero si tú no quieres, tú quieres seguir en los frutos de la carne, pues vamos a tener problemas. Siguiente, dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Esa es la ventaja y de quien yo hoy culmino
esta charla para decírtelo. Él siempre fue guiado. Él nunca tuvo un problema de entender hacia dónde iba y qué era el propósito de vida. 30 años fue capacitado y 3 años ejerció su ministerio. En 3 años el Espíritu hizo lo que humanamente ninguna persona pudo haber hecho. Y a lo mejor estás en tus 3 años donde Dios ahora quiere mostrarte a llevarte adelante, donde ya no nada más serás oidora, sino ahora serás hacedora de lo que Dios quiere. ¿Sí? A veces decimos, es fácil. Le digo, pero a veces la carne nos dice, quédate, descansa, mira, no te apresures. Como quiera, el señor Vicente está la otra semana ahí, no se apure, no se va a ir. Bueno, se ve más o menos de salud, pero no se va a ir todavía, no está tan pálido. Pero ¿qué esperas a que me vaya? Si me tuviera que ir, ¿a quién se lo podría dejar? ¿Yo? Porque no, mi vida no está comprada, ni mi tiempo está totalmente reservado para todos. Pero yo digo una cosa, mientras que esté aquí, pues a darle. Dile que está a tu lado, a darle. Ya deja de estar sentada, vamos a darle. Porque eso es lo que quiere. Tú compártele, y si la gente no quiere, tú compártele. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Que no quiera la persona, bueno, sus razones tendrá en su tiempo. ¿Verdad? Como dice el pastor Dante, te invito a desayunar, pero antes del postre, a ver si ya me cambiaste. ¿Cómo? A veces la gente no va a cambiar en un instante, pero sí tiene la convicción de quererlo hacer. Porque eso es lo que más importa en la vida, tener la convicción para poderlo hacer. Si tú estás convencida de que puedes cambiar, pídele a Dios una oportunidad. Lo he hecho por mucho tiempo y a mí no me molesta hacerlo, como te lo he dicho. Pero siempre deseo que su Santo Espíritu me guíe, a que me deje influenciar por cosas de la carne. Evito las discusiones en la vida, porque antes me encantaba discutir. Era su hobby, era mi hobby. Peleaba con todo el mundo. Así me miraras medio bien o medio mal, como quiera, entablaba un pleito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me sentía agredido. Pero era mi condición, como estaba mi corazón. Pero en el momento que dije, es necesario más estar en el Espíritu que estar en mi carne. Mi carne me va a hacer que contienda todos los días. ¿Sí? Usted de los que todavía contiende, abra sus ojos. Yo le invito a que lo deje de hacer. Jesús fue guiado. Jesús nunca buscó nada tener que contiendas con nadie. En cuanto a ustedes dependa, dice la palabra, mantengan la paz con todos. No se peleen. Deje que cada quien haga lo que quiera hacer. ¿Sí? Me renuncié al puesto del policía de la santidad. Antes yo quería, no, te meto a la cárcel o te mando al infierno. Cualquiera de las dos. Era un fariseo, un legalista, porque yo quería que todos fueran como yo. Ojalá todos fueran como yo, dijo Pablo. Pero no todos vamos a ser como yo, ¿verdad? Queremos ser imitadores de Cristo, pero no de otras personas. Cada quien lleva un tiempo. Hay que saber nada más el momento exacto que su espíritu necesita hacerlo. Y eso es lo que más va a importar. Siguiente. Dice, el Señor pasaba noches enteras orando al Padre. Por eso tenía el poder del Espíritu Santo en él. Al tener que esa comunión. A mayor comunión, mayor presencia de su Espíritu. Cuando el Espíritu está sobre mí, dice la palabra, ¿verdad? Caerás gordo, caerás mal, ¿verdad? Te van a decir, estás muy agrandado, eres un sangrón. Pero es eso, donde caes mal a la gente. Jesús oraba, dejaba a sus discípulos y se apartaba, dice la palabra, y estaba en la presencia. ¿Quieres que el Espíritu guíe? Busca la misma. Él buscaba tener esa comunión con Dios. Y eso era lo que hacía que su Espíritu morara en él. No había demonio que no pudiera, ¿verdad? Cuando viene el endemoniado gadareno igual, delante de él. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? Porque has venido antes de tiempo.
¿Te acuerdas las palabras que le dice el endemoniado? ¿Sí? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Pero él sabía, porque el Espíritu moraba en él. Deje que el Espíritu more en él, more en usted, así como moró en Jesús. Siguiente, ¿qué dice? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Si a Jesús lo tentó, ¿tú crees que a nosotros no nos va a tentar? Y no te va a tentar en lo que tú no puedes dominar. Te va a tentar en lo que tú no puedes controlar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo lleva al desierto. Dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Mateo 4. Déjame ir rápidamente para no demorar la charla. Y dice la palabra, te lo explico. Deme un segundo, no se me desespere. Mateo 4. Y le dice Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Pero dice que le dejó por un tiempo. Eso es lo que hizo. Le dejó por un tiempo. Eso implica que va a volver a atacar. ¿Con qué te ataca en tu vida? Con tentación. ¿Usted ha sido tentada en algo? Levánteme la mano. ¿Sí? ¿En qué puedo ser tentado? En tomar cosas que no son mías. En muchos ejemplos que te puedo describir. Pero al final de cuentas, eso es lo que no quiere el Espíritu. Que todavía continuemos con esas acciones del pasado. ¿Sí? Sectarismo, odio, celos, arrebatos de ira. Que todo eso está en control. Porque eso es lo que debemos de tener. Usted ve a una persona y dice: esta persona es guiada por el Espíritu. Primero, porque no contiende. Se parecerá a Gandhi, probablemente se parezca a Gandhi, pero usted no es Gandhi, para acabar pronto, ¿verdad? Decía Gandhi, le decían: Gandhi, ¿amas a los cristianos? Y dijo: amo a tu Cristo, pero no amo a tus cristianos por peleoneros. ¡Ay, juela! Estaba dura la afirmación, ¿verdad? Que hacía. Dice: sí amo a tu Cristo, pero no amo a tus cristianos porque son una bola de peleoneros. Y a veces así va. Usted conoce de Dios y le encanta entrar en discusiones y en disputas estériles. ¿Para qué discute? ¿Sí o no? ¿Para qué discute con un necio? La palabra dice: corrige al necio y te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. ¿Sí? A los necios déjalos que sean necios. Esos van derecho al matadero. No disputes con ellos. Quien quiera discutir, no discutas con ellos. No pierdas tu tiempo. Utiliza tu tiempo valiosamente para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Siguiente, dice reflexión: ¿qué está guiando tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Qué traes? ¿Una parrillada? Pura carne. ¿O realmente el Espíritu se mueve en ti? Porque hay gente que lo discierne. Hay gente que con el paso del tiempo yo puedo ver si estás en el Espíritu, o si estás enojado, o si traes algo, como dice la tele, tu guardadito de Banco Azteca, ¿verdad? Ahí lo traes adentro y lo andas madurando a ver hasta cuándo lo sacas. ¿Sí? No lo saque. Aprenda a discernir en qué quiere usted vivir. Siguiente. Conclusión: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Una más, ¿sí? Antes de que vaya al tema, a la canción. Vuelvo atrás. Dice: con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo, pues no es esperanza. Pues ¿quién espera lo que ya está viendo? ¿Para qué espero algo que ya estoy viendo? ¿Sí estás comprendiendo lo que te estoy describiendo? Porque hay gente que dice: yo no tengo esperanza que venga. Él no ha venido, pero Él va a venir. Él irá delante de nosotros, ¿sí? Para guiarnos.
Él tiene un remanente escogido que puede ser tú. Deuteronomio 31:8. Si es tan amable. ¿Sí? Fíjate lo que Dios me dijo en la mañana. No está en el tema. Y me dijo: y Jehová va delante de ti, y estaré contigo, y no te dejaré, no te desampararé, no temas, ni te intimides. Yo voy delante de ti. El ser guiado por el Espíritu es alguien que va delante de ti. Tus aciertos son porque Dios te dirige. ¿Sí? No pelees luchas que no te corresponden. Hay luchas que tienes que dejar. Ve a donde el Espíritu te guía. ¿Sí? Y ahí vas a prosperar. Esas serán tus fortalezas. ¿Sí? La discusión no es un área que a un cristiano le puede funcionar o servir. Siguiente. Y dice: y si el Espíritu aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Cuando Jesús fue puesto en la cueva, el Espíritu Santo vino y sopló aliento de vida, y Jesús se levanta y resucita. ¿Por qué? Porque moraba el Espíritu. Dice en el libro de Hechos que su cuerpo no pudo haber sido retenido en el Hades, porque no había pecado en él. El diablo lo tuvo que soltar y le dijo: no puedo retener a este hombre porque no hay pecado en él, porque el mismo Espíritu Santo vivía en él. Recuerda, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad son uno. Y dijo el diablo: no puedo retener a Jesús, nada puedo retenerlo en el infierno. Y dice que fue soltado y ascendió y se presenta a los discípulos y les dice, camino a Jerusalén, les dice: yo voy delante de ustedes, allá nos vemos. Él no les dijo: desgraciados, ¿vieron cómo me crucificaron por su culpa? No, él dijo: nos vemos allá. Si te hubieran crucificado, ¿tú crees que le vas a decir: nos vemos allá? No, no le hubieras dicho: nos vemos allá. Hubieras dicho: ¿dónde están? Para darles verdad, porque esa es la condición humana. Pero no pelees. Hay batallas que no es necesario pelear. ¿Estás de acuerdo? Deja de pelear. Y no sé por qué tengo que decir tantas veces lo mismo, pero Dios sí sabe en tu corazón que no debes de pelear. Dice la palabra: ay de aquel que pelea o que pleitea con su hacedor. Mi hacedor es Dios. Y lo más estúpido que pudiera hacer en la vida es pelear con Dios. A Dios me cuadro, a Dios sirvo, a Dios honro, pero nunca peleo con Él. Sé mi posición y conozco la posición de Dios. No es mi gato, como dicen en los trabajos, no es mi chalán. Creemos que Dios es mi ayudante y lo traigo de gato cuando yo quiera. No, cuando realmente lo conocemos, cuál es su verdad, su deidad, su amor, entendemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que Él quiere, vivir por medio de ustedes, porque ese es el Espíritu que mora en ustedes. Si has venido es porque yo quiero que ese mismo Espíritu more en ti. No quiero que more otro espíritu de pleito. Si me hablas para pelear, prefiero colgarte. Y si me hablas para quejarte de otra persona, tampoco te recibo la llamada, porque tu carne está hablando, no tu espíritu. ¿Y cómo ves si le damos una golpiza, señor Vicente? Le digo: no le vamos a dar nada. ¿Y cómo ves si le cerramos las puertas? Cuando yo llegué hace muchos años al Evangelio, me dice: esa persona no hace lo correcto. ¿Qué le parece si le cerramos las puertas? ¿Y qué te parece si te las cerramos a ti? ¿Por qué no volteas la frase? Dios no vino a cerrarle puertas, porque Él dijo: yo soy la puerta, y por mí entrarán muchos. ¿Sí? El que vaya a hacer lo malo lo va a hacer. Jesús le dijo mismo a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo más rápido. El que va a hacer lo malo, va a hacer lo malo, no te preocupes.
Ahí se mostrará. ¿Qué traía? No, pues traía pura carne. Bueno, pues traía pura carne. Pero ese hombre no, porque nunca se apartó. Él siguió fiel hasta el final. Y eso es lo que nosotros debemos permanecer. Permanezca fiel. No le van a pagar por ser bonita. Diga, es que yo llegué allá, nomás voy a cobrar por mi cara. Ya ve que uno luego se cuida la cara, ¿verdad? Porque vive uno de ella. Pero no es tanto que veas por bonito. Así que no te preocupes. A mi edad te voy a decir, yo tengo valores más importantes, como es la fidelidad y la lealtad a Dios. Eso es lo que yo tengo. Ya no me importa, quizás diga, oiga, es que usted ya dejó de amar la vida. No, sí amo la vida, pero hay valores que valen más y que son más de mayor relevancia ante Dios, como es la lealtad, la fidelidad. La gente que está contigo hasta el final, esa es la que vale la pena. No todos se van a quedar. De una mano, nomás me quedó uno. De todos sus amigos, de todos mis amigos. Y ese amigo todavía le habla, sí. ¿Por qué nomás es uno? Porque me equivoque, es un amigo de pala. Que le digo, ven, vamos a sepultar a alguien. ¿De veras? Y contribuye con la pala, no se lo vaya a creer, ¿verdad? Es en sentido figurado. Pero es alguien que está con usted. Vea, al final de cuentas, Él está con nosotros. Y Él va guiándonos delante de nosotros. La vida que llevas, cuando es guiada por el Espíritu, te llevará a tierra fértil, a pastos, ¿verdad? Verdes, como dice el Señor. Y eso es lo que debes de hacer. No debes de preocuparte. Vive bajo el Espíritu y deja de pelear. Los arrebatos, quítalos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo conmigo que es necesario quitar los arrebatos? ¿Sí? A eso le pido. Es que usted antes era bien arrebatado, pero gracias a Dios ya no. Dios ha moldeado más lo que tenga que moldear. ¿Sí? Hay que moldear todavía el arrebato. Feliz. ¿Sí? Pero, ¿sí? Pero si se ve bien calladita y bien cerecita, no, también todos tenemos de lo nuestro. Sí, de nuestra cosecha, como decimos. Pablo, hay que quitar eso. ¿Sí? Adi. ¿Sí? Adi no habla mucho, ¿verdad? Son las que le tengo que pagar para que me hable. Porque ella habla poco, ¿verdad? Ella se pega a la palabra, como dijo, si Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene de mí. Por eso ella es sabia, se queda callada. Ella no discute con necios, ¿verdad, amigo? Porque es sabia. No corrija al necio. Lo único que le digo es, viva una vida correcta. Disfrute lo que va a ser guiado. A veces necesitamos ser guiados por Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente guiados por el Señor para no equivocarnos? Que no sea usted un tonto espiritual que diga, no sé para dónde voy. ¿Cómo? ¿Cómo no sabe para dónde va? Nuestro único camino es al cielo. No tenemos otra opción. No hay otra opción para alguien que conoce de Dios. ¿Sí? Replantee su vida. Si usted no la ha planteado, replantéela y diga, yo voy para el cielo, no voy para otra parte. Si tú vas para otra parte, dile al que está a tu lado, si tú vas para otra parte es tu problema. No, ni eso. Pero debemos de aprender a hacerlo. ¿Sí? Él va delante de ti. Deja que Él te guíe. Amén. Si usted está aquí por primera vez y nunca ha tenido el privilegio de que Él vaya delante de usted, yo le invito a que lo acepte como su Señor. Es un tiempo donde el cual Dios le llama a usted a que venga. Todos seremos llamados, dice la palabra. Porque si ya vemos la esperanza, pues entonces ya no sería esperanza. Pero no vemos al que realmente un día va a gobernar el universo. Y no habrá nación que no diga, ¿sí? En el 2020 íbamos a ir a Israel. Isaías 66 dijo, de todas las partes del mundo vendrán a la tierra santa. Pero no pudimos ir. Pero yo dije, Señor, como quiera tu presencia va con nosotros. Y así que no vamos a replantear nuestro viaje.
y queremos visitar la tierra donde nació Jesús, donde compartió Jesús, donde nació, donde hizo milagros y prodigios. Pero hay alguien que va siempre delante de mí. Tú negaste y se vino la pandemia. Probablemente ahorita ya fuera judío, ¿verdad? Me hubiera tenido que quedar casi 2 años y medio en Jerusalén o en Israel o en Tel Aviv, donde sea, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de replantear? ¿Quiere usted recibirlo? Dele la oportunidad, ¿sí? Yo le invito a que, si está aquí por primera vez, acompáñenos, señora. Le suplico que venga conmigo. Y también usted que la acompañe.